Casa de Paz TV, instituciones y corazones que están cambiando el mundo. Hola, bienvenidos a Casa de Paz TV, instituciones y corazones que están cambiando el mundo. Hoy vamos a hablar de un tema difícil, un tema que interesa a todos los padres de familia, a todos los jóvenes, a todas las mujeres, hombres de nuestra sociedad. Estamos con el doctor Iván Mauricio Morales, logoterapeuta, psicólogo de la Universidad de los Andes, experto en psicología clínica. Bienvenido, Iván Mauricio, ¿cómo estás? Paula, es un placer estar en tu programa, muchas gracias. Bueno, vamos a tocar hoy un tema difícil, un tema doloroso, pero que con tu experiencia vamos a aprender a manejar, y es el tema de las relaciones tóxicas. ¿Cuántas personas hay en nuestra vida que encontramos, en nuestras familias, en nuestras relaciones, que de alguna manera le ponen estas toxinas a nuestro corazón, a nuestra existencia? Cuéntanos un poco el mapa, como dices tú, de qué es una relación tóxica y cómo identificarla. Muy bien. El problema es que está tan generalizado de alguna manera el convivir y el estar creando relaciones tóxicas en nuestra sociedad que en este momento se normalizó de alguna manera el estar en vínculos intensos, dramáticos, culposos, manipuladores, chantajistas, vínculos donde convivimos en presión, vínculos donde creamos ansiedad, y pareciera que el reemplazo de estar en amor o diciendo de otra manera, el sinónimo del amor ha estado mezclado con ansiedad, zozobra, celos, paranoia, tensión. Por eso digo que es tan difícil de alguna manera entender hoy que hay más relaciones tóxicas que relaciones sanas. La sociedad se ha encargado mucho de alguna manera de no mantener claro lo que son los buenos conceptos del amor. Esto es un tema que aplica para jóvenes, adolescentes, pero también para adultos jóvenes y adultos ya maduros, donde incluso hay relaciones de abuelos, donde observamos claramente relaciones altamente tóxicas, donde se anulan las partes, donde no se valora correctamente a la mujer, no se valora correctamente al hombre, donde hay un dominio de poder, hay un dominio de control, hay un juego desequilibrado en la relación que no es fruto del amor propiamente, pero está enmarcado. Ese es el juego peligroso, está enmarcado en el juego del amor, y realmente eso no es llamado amor. Doctor, ¿y cómo hacemos para identificar una relación tóxica o para saber si de pronto es una situación circunstancial, de momento, porque hay alguna crisis, o cuándo realmente podemos de pronto ayudar a la persona a entender que sí está viviendo una relación tóxica? Muy bien, aquí tenemos que hacer varias divisiones. Estamos hablando de relaciones tóxicas que son construidas desde papá y mamá. Estamos hablando de relaciones tóxicas desde los hijos con sus noviazgos, con sus relaciones, y relaciones tóxicas incluso en el trabajo, porque esto se deriva en muchas áreas. Entonces, la persona que se acostumbra a ser tóxica, va generando de alguna manera veneno por donde va caminando en la vida. El tema es que uno tiene que aprender a identificar personas con este nivel de toxicidad. ¿Cómo? La persona que es tóxica es una persona muy dominante, no podemos confundirla con que tenga carácter, sino es muy dominante. Siempre va a querer pasar por encima tuyo, siempre va a querer suponer qué es lo que estás pensando, siempre va a suponer qué es lo mejor para ti. De alguna manera entra a anularte o a incapacitarte permanentemente. Tú sientes que de alguna manera al final terminas debiéndole o tienes que estar organizando tu vida en relación a esa persona. Sientes culpa, sientes culpa, pero qué extraño que la sientas. El otro te va a encargar de hacer cuentas de cobro para hacerte sentir permanentemente que estás debiéndole. Estás debiéndole tiempo, estás debiéndole afecto, estás debiéndole sexualidad, siempre estás debiendo algo. Entonces es una relación donde entra la ansiedad, porque en vez de estar en un vínculo tranquilo, cómodo, siempre estoy pendiente de en qué momento me va a decir algo, en qué momento voy a recibir una crítica, en qué momento me va a juzgar, en qué momento viene el grito, en qué momento viene el silencio, porque hay silencios castigadores en las relaciones tóxicas muy fuertes. Y aquí hay hombres, porque no se trata solamente de que esto sea un tema de mujeres, porque hoy en día clínicamente lo que uno encuentra en terapia es que los hombres están sometidos también a mujeres con estos esquemas, donde los hombres se vuelven absolutamente sumisos, dependientes, torpes emocionalmente e inseguros, donde precisamente se cambia la tranquilidad del amor por inseguridad. Y se vuelve un círculo vicioso, porque la persona que es afectada por una persona tóxica empieza a buscar de forma dependiente en la misma relación algo que lo salve, como aquello que yo perdí, devuélvemelo. Devuélveme la seguridad, devuélveme el equilibrio, devuélveme que la razón de vivir.
Y sin darme cuenta, voy entregando las llaves de mi vida, las llaves de mi alma, ni siquiera de mi corazón, de mi propia alma, se las estoy entregando a este victimario, a esta persona que subyuga, a esta persona que maneja un poder que yo mismo le he ido otorgando. Así se vuelve tóxica poco a poco una relación en nombre del amor, como si sacrificarme por ti fuera un sinónimo de amor y tú cada vez más me lo vas a exigir, sin darme cuenta que estoy cayendo en una trampa peligrosa. Bueno, dos preguntas. La primera, ¿cómo se crea o de dónde sale este temperamento, este modo de ser tan tóxico? ¿Cómo de chiquito qué le pasa a una persona? ¿Cómo es su historia de vida, su biografía para llegar a ser tan tóxico en la adultez o en la adolescencia? Es muy buena pregunta, Paula. Básicamente, la palabra clave para entender todo esto se llama diferenciación. En el desarrollo de los seres humanos, nosotros tenemos que forjar una identidad, pero después de forjar una identidad tenemos que trabajar la diferenciación de esa identidad. ¿Qué significa? Voy a explicarlo rápidamente. La tarea de todo ser humano es forjar quién soy yo y tener esas respuestas hacia el mundo. Una vez yo construyo una idea más o menos de quién soy yo, debo decirle al mundo, este soy yo y así me gusta, y la tarea mía es poner límites, eso es diferenciarme. Si yo no tengo un buen trabajo para poder diferenciarme, saber poner límites, porque mi propia creencia personal en mi identidad no está tan clara, ahí estoy dando, como yo digo, papaya para que otra persona llegue a hacerme dudar de mí mismo. No es que me insegurice, es que yo ya estoy insegurizado, tengo una raíz, tengo un quiebre muy pequeño que normalmente la persona tóxica lo percibe y se mete por allí a generarme cizaña, ¿no? Entonces, lo primero es, revísate si tu identidad es la tuya, es real y es una identidad que te hace sentirte cómodo en el mundo. Si no estás cómodo con tu identidad, tienes fisuras para una futura relación tóxica. Porque ¿de qué se nutre una relación tóxica? Del miedo. ¿De qué se nutre? De la ignorancia. ¿De qué se nutre? De la necesidad. Pero muchas veces nuestra tarea espiritual es sanarnos permanentemente en nosotros mismos en primera instancia. Si no tienes una identidad estructurada, estás dando paso a una futura relación tóxica. Segundo, hay familias que generan creencias muy machistas o feministas, porque está de las dos, donde estas creencias contribuyen a generar un vínculo de alguien va a tener más poder que otro. Si yo tomo las ideas machistas de mi familia desde el abuelo, tengo la idea de que voy a usar mucho el poder en la relación y eso es sinónimo también de una buena relación en nombre del amor. Como el abuelo controlaba, tenía todo el poder, entonces yo también asumo que ese es un esquema muy válido. Amar es tener el control y el poder. Y antes tú tienes que sentirte agradecida de mí, por decirlo de alguna manera. Te estoy protegiendo, soy un buen protector. No entiendo por qué dices que no te sientes cómoda. Ese es el lenguaje. Pero también ocurre también con las mujeres. Mujeres que crean mucho dominio y en su dominio no permiten el ingreso del amor, no saben construir el amor con el otro, en particular con el hombre, con la figura masculina. Son autosuficientes, son hombre y mujer, casi que por decirlo de alguna manera, donde el hombre no existe. Existe para unos roles muy específicos, pero no para el encuentro del amor. Entonces fíjense que aquí hay dos cosas, identidad y creencias familiares muy fuertes, muy arraigadas, donde yo no me he hecho un cuestionamiento no he filtrado eso si es correcto o no, si eso es conmigo o no, o ya es hora de cambiar hacia qué. Doloroso, a veces el amor se convierte en una cárcel. Seguimos de la mano del doctor Iván Mauricio Morales, hablando de las relaciones tóxicas, cuando el amor es tóxico, cuando el amor se convierte en una cárcel para tu vida. Estábamos hablando entonces de los diferentes tipos de relaciones tóxicas. A veces son relaciones de pareja, a veces son padres que son tóxicos con sus hijos, hijos tóxicos para sus padres, a veces en el trabajo. Cuéntanos cómo identificar este tipo de relaciones tóxicas, este tipo de amor tan doloroso. 3 palabras claves. Cuando en una relación o en un vínculo se respira entre nosotros la culpa, o la tuya, o la mía, o la nuestra, una culpa que puede ser silenciosa, que me lleva a entregarme a ti, a depender de ti. Yo puedo sentir tu culpa y casi que yo me puedo sentir culpable por tu culpa y me hago responsable y trato de alivianarte, de cuidarte, pero ese cuidarme se supone que debería ser bonito, pero al final tú terminas abusando de mi generosidad afectiva
y se vuelve una exigencia. El día en que no lo hago, como tú esperas que yo lo haga. Entonces, la culpa es una palabra clave. Se genera malestar entre nosotros, no es una relación que genere armonía, hay permanente ansiedad. Culpa, manipulación. Todo vínculo tóxico se manifiesta por una comunicación donde el chantaje emocional es una palabra muy fuerte entre nosotros. Todo está siempre malinterpretándose. Todo está de alguna manera tomando connotaciones donde yo puedo de alguna manera ejercer poder sobre ti, haciéndote sentir que tus actos son muy malos. Te quito el piso, te pongo en inseguridad, te hago sentir que no es suficiente lo que haces por mí. El chantaje emocional es una estrategia de comunicación que busca alguien de la relación busca tener el poder y el control de la relación. El control es una consecuencia de la manipulación. Cuando en un vínculo yo empiezo a percibirme altamente controlado, pero no sé cómo prudentemente hablar, cómo decir, oye, mi amor, me siento atacado, mi amor, me siento que estás como invadiéndome, porque el otro es contestatario, porque el otro inmediatamente me responde y empiezo a tener yo respuestas de miedo, que es la otra palabra clave, manipulación y miedo. Estamos inmersos en una relación altamente tóxica. Pero esto lo vemos también entre padres e hijos, como tú decías, Paula. O sea, muchos hijos terminan copiando simplemente el esquema de lo que ven en sus padres, en los vínculos, cómo se mueven. Hay vínculos muy tóxicos. ¿Cuál es la consecuencia final de un vínculo tóxico? Estar anulado. Veo muchas mamás, por ejemplo, en el consultorio, que se supone que las relaciones humanas deberían madurar, crecer, transformarse. Si yo estoy contigo es porque te voy a hacer un mejor ser humano y si tú estás conmigo es porque me vas a hacer un mejor ser humano. Pero esa no es la versión que encontramos muchas veces en terapia. Encontramos donde la versión es yo quisiera ser un mejor ser humano, pero no sé cómo decirle a mi esposo que me dé el permiso de crecer. Crecer es que quiero conseguir trabajo, crecer es que quiero estudiar, crecer es que tal vez quisiera viajar, pero cualquier idea que implique crecimiento pareciera que el otro lo interpreta como una amenaza. Al vínculo, ¿me hago entender? Entonces, desde los mismos padres, los hijos están observando un juego de poder. Un papá que empieza, por ejemplo, a manejar el tema del dinero, que empieza con el pasar del tiempo, obviamente es muy generoso, pero nos damos cuenta que todo su dinero está centrado en él, de tal forma que si la mamá un día se va, ¿no? ¿El dinero quién lo tiene? Papá. El papá. Y los hijos perciben estas manipulaciones económicas, o sea, y es desde ahí donde los hijos empiezan a validar estos esquemas inadecuados y se vuelven tóxicos a sí mismos. Tóxico es una persona que deja de escuchar al otro, no la ve, no la siente, no es consciente de que el otro es un yo real, es un yo vivo. Yo quiero ver al otro como yo quiero, no como el otro es. El otro puede ser un sol, pero si para mí no es un sol, no sé, no me parece que seas tan grandiosa como me estás diciendo. Fíjate que son frases, son miradas, y ni hablar, por ejemplo, en la parte sexual de los adultos, donde muchas veces las mujeres empiezan a sacar su feminidad, se arreglan, van al gimnasio, quieren verse más lindas, y el hombre pareciera no gustarle esas actitudes, y qué curioso que muchos hombres sean mal pensados de ¿y por qué te estás arreglando tanto? Y la respuesta de la mujer siempre es muy simple, pues para ti, pero pareciera que para el hombre no es suficiente. Queda con una leve duda y desde ahí se empiezan a iniciar, tanto en hombre como mujer, las sospechas y empiezo a chequearte el celular, empiezo a generar paranoia. Un vínculo tóxico empieza a convivir en la desconfianza y eso no es agradable para ninguno de los dos, pero no se enfrenta, eso no se habla claramente. ¿Por qué estás desconfiando de mí? No se aclara, no se enfrenta y se vive en una tensión que se va alargando y se queda así por mucho tiempo, hasta que alguien tome la responsabilidad, la madurez y la fuerza interna de parar el chantaje, de parar la relación tóxica, de entrar en realidad y decir, un momento, ¿qué está sucediendo y qué sería lo correcto que debemos hacer como adultos? Pero doctor, nosotros digamos, hablando de los adolescentes, es muy difícil ayudar a los adolescentes y guiarlos a cómo manejar padres tóxicos, porque claro, ellos son los que tienen la autoridad, ellos son los que tienen el manejo del dinero y estamos llenos de muchachos llenos de temor, llenos de pavor, de pánico, de enfrentarse a papás tóxicos, desde no debes honrar a tu padre, debes respetar a padre y madre. ¿Qué pasa y cómo se maneja esta situación cuando hay un papá o una mamá que son realmente tóxicos y dañinos para la vida emocional de sus hijos?
Eso es una situación que nos daría para dos o tres programas de hablar, porque tal vez es de las situaciones más delicadas que yo percibo a nivel de terapia. Cuando unos papás tóxicos invaden el hogar con este veneno, sus hijos pierden un espacio seguro para poder confiar, para poder hablar, para poder ser ellos mismos, para poder atreverse a equivocarse de manera auténtica, donde no se habla el lenguaje de aprender, sino de la sanción, la crítica, el juicio, la anulación. ¿Qué es lo que ocurre con estos adolescentes? Llegamos al contexto del colegio. Entonces hay dos grupos. El grupo de adolescentes normales, por decirlo de alguna manera, y el grupo de adolescentes desregulados. Entonces, el hijo o la hija que viene de una relación de pareja tóxica, de papá y mamá tóxico, obviamente viene cargada con mucha intensidad emocional, quiere contar muchas cosas muy fuertes. Una persona normal se va a sentir muy incómoda de recibir tanta información de todo tipo, en donde no es normal que cuando tú conozcas a alguien de primerazo sepas toda la vida de la otra persona y de lo que esconde, sus secretos. ¿Quiénes son los que van a ser mejor escucha en el colegio? Los desregulados. Los desregulados son personas con muy buena escucha, además de que no manejan límites en la comunicación. ¿Qué te pasa y por qué? Y son los que preguntan además. Entonces, estos hijos van a sentir más confianza con la población de desregulados, porque se van a sentir más acompañados, más escuchados, porque hay más interacción comunicacional, sorprendentemente. Pero esto da paso a que yo empiece a jalar o a pertenecer o a involucrarme con este grupo de población que posiblemente me meta en más enredos. ¿Me hago entender? Por ejemplo. Por ejemplo, es muy frecuente que en la consulta uno encuentre que buenos adolescentes que vienen de relaciones tóxicas no tengan espacios en el colegio sanos, con amigos sanos, no son escuchados o sienten mucha vergüenza de con amigos sanos exponer sus problemáticas que perciben que son muy locas, por ponerle de alguna manera, o son muy dolorosas. Por eso es que los desregulados terminan escuchándolos y les parece normal, porque ellos vienen de alguna manera de contextos, estos adolescentes, también muy tóxicos, y pueden escucharlos mejor que los adolescentes normales, por decirlo de alguna manera, o más sanos. ¿Por qué dentro de estas relaciones tóxicas existe como una especie como de cadena invisible que no permite que la otra persona se libere de esto? Básicamente por ignorancia. Porque tenemos un concepto del amor que no es transformador, no es liberador y no es sano. Posiblemente el concepto que nos enseñaron, el concepto social en el que crecimos del amor, es un concepto de sacrificio, es un concepto de entrega, es un concepto de sufrimiento. Tal vez no hemos llegado espiritualmente al momento de entender la palabra poderosa como lo es el amor. Solamente hasta cuando tú empiezas a entenderlo y te das cuenta que el amor tiene que ver con la libertad, tiene que ver con el apropiamiento, tiene que ver con el sentirme realmente apoyado. El amor tiene que ver con la tranquilidad. Solamente hasta cuando yo no logro descubrir que el amor vibra en esas frecuencias, no logro a ejercer el derecho de decir, un momento, ¿qué está sucediendo aquí? A decir, ¿esto es amor lo que estoy viviendo o es dependencia? ¿Esto es amor o estoy en un proceso donde estoy sumiso ante el otro? ¿Esto es amor o estoy en una relación tóxica? ¿Esto es amor o me estoy enfermando a tal punto donde puedo morir en esta relación? ¿Cómo nos liberamos de una relación tóxica? ¿Cómo identificamos cuando estamos envueltos, encarcelados en una relación tóxica que nos hace daño? Hay tantas personas que a lo largo de la vida se anestesian y se acostumbran a vivir en una relación tóxica por muchos años. Pero ¿qué pasa, doctor, con nuestros hijos? Cuando tenemos hijos que están encadenados a padres tóxicos, nosotros a veces les decimos no cargues ese equipaje que no te pertenece, pero ante la autoridad, ante esta manera de ser de los padres tóxicos impositivos, ¿cómo pueden los hijos manejar esto? O de igual manera, una relación de pareja. La persona más débil, ¿cómo lo maneja? Respondámoslo en dos contextos. Hijos que tienen padres tóxicos e hijos que están involucrados en relaciones de pareja tóxicas. Entonces, en el primer caso, hijos que tienen padres tóxicos, aquí hay un tema muy delicado y es que en consulta uno encuentra muchas mamás, por ejemplo, de papás separados, ¿no? O así no estén separados, donde la mamá instruye a una obediencia automática por ser el papá de la historia. Es su papá, hay que quererlo. Es su papá, hay que amarlo. Es su papá, hay que llamarlo. Es su papá, hay que ir el fin de semana. Hay que ir. Entonces,
ya estamos manipulando nosotros mismos, como mamás, el corazón de nuestros hijos y les estamos quitando el poder de sentir que el amor se construye, se merece. ¿Me hago entender? Muchos papás entonces toman abusivamente este papel de papás sin construirlo con sus hijos. Porque soy su papá y punto. Porque soy su papá y punto. Entonces, nosotros los papás estamos haciendo un ejercicio ambivalente con nuestros hijos, donde les estamos instruyendo en obediencia. Después nos sentimos mal cuando nuestra hija encuentra un hombre que creemos que no lo merece, porque la maltrata, porque le dice, pero es que nosotros mismos dimos la pauta para que eso ocurriera. Qué peligroso. Debimos haberle dicho a ese hijo o esa hija, mira, tienes dificultades con tu papá, yo te apoyo a que seas capaz de hablar con él y yo voy a interceder para que esto se construya. O pueden pasar dos cosas: o definitivamente este papá y esta mamá no funcionan y se tienen que separar, o definitivamente esta familia, lo que llamamos esta familia, no funciona. Porque para que seamos familia todos tenemos que poner de nuestra parte. Las familias quieren vivir en una irrealidad, y es que quieren sentirse familias a costa de cualquier cosa. Y muchas veces los que pagan el precio son los hijos, porque entran en silencio y van a irse a construir relaciones tóxicas en otras partes, porque ya no creen en los adultos que tienen en casa. Hay un problema de creer en los adultos. Entonces, papá y mamá, necesito que por favor ayudes a tu hijo y a tu hija a darle esa fortaleza para poder construir diálogos sanos, para poder poner límites, para poder expresarse, para poder decir esto no está bien, para poder construir relación, por favor. Ahora, pasemos al segundo contexto. ¿Qué hacemos en caso de un hijo o una hija que está sometido a una relación tóxica? Aquí entra lo siguiente. Estos hijos también son producto de deficiencias afectivas. ¿Por qué entran nuestros hijos o nuestras hijas tan necesitados a recurrir a una relación obsesiva, tan dependiente? Porque necesitan de alguien que valide. Nosotros tenemos que recuperar como papás ese espacio con nuestros hijos. Y va a ser un trabajo de muchos años de aquello que se abandonó. Tenemos que preguntarnos cómo está el autoconcepto, cómo está la autoestima, cómo está el alma de ese ser, qué tanto vibra. Y tenemos que rescatarla. No va a ser fácil, porque esas almas se van a silenciar, esas almas no van a querer hablar, esas almas no van a querer mostrar su corazón porque están heridos. Claro. Ahora, es importante decirles que hoy en día muchos adolescentes terminan en relaciones de maltrato afectivo, de maltrato físico, pero porque nosotros los adultos tampoco los instruimos de que el amor no implica eso. Claro. Que en el momento en que haya el más mínimo leve asomo de maltrato físico o afectivo, es un no rotundo a la relación, no se puede continuar. ¿Por qué se negocia hoy tanto eso? La dignidad dentro de las relaciones, ¿porque es tan negociable? Porque los adultos llamados papá y mamá no están dando el ejemplo claro de cómo poner límites, de cómo decir si un matrimonio es funcional, real o no. Los adultos están jugando el juego del amor y les estamos enseñando eso a nuestros hijos. Entonces después le pedimos a nuestros hijos que ellos sí lo hagan, cuando nosotros no hemos sido capaces de asumir las decisiones claras que se tienen que tomar muchas veces en una relación de pareja. Saber si esto funciona, saber si esto tiene futuro, saber si esto es real. Duela o no duela, nosotros somos los adultos y tenemos que llegar a esas respuestas, pero le pedimos a nuestros hijos que ellos den la respuesta. No, en primera instancia, nosotros. Claro. Después sí podemos moral y éticamente y de forma equilibrada y coherente exigirle a nuestros hijos. ¿Cómo se rompen estas cadenas, doctor, de esta cárcel del amor? Eso es una lucha durísima, enfrentarse de alguna manera a un manipulador, enfrentarse a un castigador, enfrentarse a una persona que maneja relaciones tóxicas. Tenemos que saber que esto va a implicar consecuencias graves, porque el chantajeador, el manipulador, va a desplegar todas sus estrategias poderosas, mucho más que nunca, para hacernos daño. Si estamos hablando de una relación tóxica, me he encontrado, por ejemplo, con novios que se hacen más amigos de la familia, de los papás, con tal de buscar favoritismo y alianza, y casi que ella dice, pero mis papás no me van a creer si les digo que él me dijo o me hizo esto. O me pegó. O que me pegó o que sucedió esto, porque está tan aliado con la familia que casi que la familia lo defiende. Entonces, el manipulador tiene muchas estrategias y uno tiene que saber que si va a enfrentarse a un manipulador, vendrán vientos fuertes, vendrán mareas, vendrán terremotos.
pero ahí es cuando tenemos que tener el espíritu firme, buscar ayuda, buscar un proceso terapéutico real que nos fortalezca, buscar la ayuda de alguna manera de alguien de la comunidad que nos guíe, buscar la ayuda de un padre, buscar la ayuda de alguien que nos invite a la coherencia, porque lo primero que se pierde en una relación tóxica es la coherencia y el manejo de la realidad. Increíble, increíble. Bueno, este tema nos daría para muchos programas, para muchas reflexiones y nada, los dejamos con la reflexión en sus corazones para que haya paz en el mundo, para que haya paz en nuestra sociedad, para que podamos construir paz. Debemos nosotros tener paz en nuestro corazón y definitivamente ver qué hacemos con esas relaciones tóxicas que nos quitan la paz y que contaminan nuestros hogares, nuestras familias y nuestra sociedad. La frase de esta semana que vamos a dejar en sus corazones es que no toda la manipulación que encontramos en nuestras vidas es para siempre. Debemos enfrentarla sin miedo, debemos enfrentarla desde el valor, desde el amor genuino y verdaderamente salir de ella, salir de todas estas relaciones tóxicas para poder construir paz. Muchas gracias, doctor, y te esperamos en próximos programas. Así será. Muchas gracias también al público.